Vamos a clase, chicos. Hola. Hola, profe. Bueno, vamos a seguir con la clase. Vamos bien, hola, ¿cómo estás? Vamos a seguir con la clase entonces para terminar. Continuar compartiendo pantalla, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo en gametofito, tanto masculino, que es el grano de polen, y femenino, que es el saco embrional, ¿sí? Ahora tenemos que ver cómo hace para llegar ese gametofito masculino que porta la gameta masculina hacia el gametofito femenino, ¿sí? Entonces, lo hace a través del proceso de polinización, ¿sí? Y entonces llega el grano de polen y se deposita acá en el espino. Y ahí queda, lo que baja ahí es el tubo polínico. Y ese tubo polínico, dentro de ese tubo polínico, van los dos gametos masculinos, ¿sí? ¿Quién forma este tubo polínico? No se escucha bien, profe. ¿Cómo? ¿No se escucha bien? Ahí. Mejor. Acá, hola. Sí, un poco mejor. Bueno, Por rato se la escucha medio. acá la célula vegetativa es la que va a tener el protagonismo, ¿sí?, en el proceso de fecundación. ¿Por qué? Porque esta célula vegetativa es la que va a formar el tubo polínico, ¿sí? Este tubo polínico que se forma acá, se forma a partir de esa célula vegetativa, que arrastra consigo a las dos gametos masculinos. Ahí van los dos gametos masculinos, ¿sí?, descendiendo por ese tubo polínico, ¿sí? Y ese tubo polínico, fíjense, llega hacia el saco embrionario. Acá están los dos tegumentos, el tegumento externo, el tegumento interno, el nucelo y el saco embrionario. Ahí está la gameta femenina u ósea, ¿sí? Entonces este tubo polínico llega hacia acá, ¿sí? Y entonces descarga, ¿sí? Acá está, ¿bien? Descarga en la sinérgida, descarga primero, ¿sí?, los gametos. Y un gameto se va a unir con la ósfera, ¿sí?, y el otro gameto se va a unir con los núcleos polares de la célula media, ¿sí? Entonces, debido a que hay dos gametas masculinas, se va a producir una doble fecundación, ¿sí? Fíjense, en el grano de polen quedó arriba ya, ¿sí? Con lo que descendió para llegar hasta el saco embrionario es el tubo polínico, y ahí bajan los dos gametas, ¿sí? Una primera unión, que se llama singamia, ¿sí?, o unión de gametas, ¿sí?, se van a unir las dos gametas masculinas con la femenina, ¿sí? Entonces una gameta se une con la gameta femenina y se forma el cigoto, ¿bien? Que se formó a partir de la unión de dos gametas. La segunda unión con los dos núcleos polares, ¿sí?, que formaban la célula media, y ahí se va a formar otra célula que se llama la célula madre del endosperma, ¿sí? Y entonces, en este caso, a ver si tengo acá, ¿sí?, en este caso, este cigoto, como se une la gameta masculina con la gameta femenina, ambas haploides, N más N es 2N, ¿sí? Y en el caso de la segunda unión, la gameta masculina es N, con la célula media que es 2N, se va a formar la célula madre del endosperma que es 3N, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esto. Bien, voy a dejar de compartir y vamos a escribir estas dos uniones, ¿sí?, que se van a producir. Bien, voy a borrar esto. Y acá tener en cuenta esto, que en las angiospermas, ¿sí?, se produce una doble unión. ¿Por qué una doble unión? Porque hay dos gametos masculinos, que son los que van a participar en esta doble unión, ¿sí?
angiospermas, entonces, ¿sí? Ocurre doble fecundación. ¿Sí? Doble fecundación. Una primera unión, la gameta masculina, N, haploide, más la gameta femenina, que se llama oósfera, oósfera, N, se va a formar el cigoto. Ese es el resultado. Y entonces, N más N es 2N. Ahí se restituye el número de cromosomas de la especie. ¿Sí? Y a partir de ese cigoto, por sucesivas mitosis, ¿qué va a formar el cigoto? ¿Qué piensa que va a formar este cigoto una vez que se divida por mitosis? ¿Qué creen que se va a formar? ¿Un embrión? Un embrión, muy bien, ¿sí? Entonces, este cigoto, por sucesivas mitosis, por miles de mitosis, va a formar el embrión. ¿Dónde está el embrión? Semilla. ¿Dónde queda almacenado ese embrión? ¿Dónde está en la semilla, muy bien, embrión de la semilla, ¿sí? Entonces, la pregunta que siempre le hacemos, ¿de dónde sale ese embrión que está en la semilla? Del cigoto, que es diploide. ¿De dónde sale ese cigoto? De la unión de dos gametas, la gameta femenina con la gameta masculina. Esa es la primera unión, ¿sí? La segunda unión, ¿sí? Es la gameta masculina, la otra, que eran dos, que es N, más la célula, más bien los núcleos polares de la célula media, ¿sí? Eso, son los dos núcleos los que se unen con la gameta masculina, ¿sí? Entonces acá son dos N, porque son dos núcleos, ¿sí? Se va a formar la célula madre del endosperma, que en este caso N más 2N es 3N, ¿sí? Esta célula es una sola, la célula madre del endosperma triploide. No va a quedar ahí. ¿Qué va a hacer? Se va a dividir por sucesivas mitosis, muchas mitosis, ¿y qué va a formar? ¿Qué piensan que se formará a partir de esta célula madre del endosperma? Su nombre ya lo está diciendo. ¿Qué va a formar? El endosperma. Muy bien, el endosperma. Entonces, por sucesivas mitosis se forma el endosperma, ¿sí? Ahora sabemos que embrión y endosperma, ¿en qué estructura de la planta están? En la semilla. ¿En? En la semilla. En la semilla, muy bien. O sea que el resultado final de la reproducción sexual en las angiospermas es la semilla, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde salió la semilla? Y de todas las uniones estas dos uniones, fíjense, del cigoto que forma el embrión. Acá le voy a dibujar al embrión, ¿sí? Los dos cotiledones, ¿se acuerdan? Y la plúmula y la radícula. Ahí está el embrión de la semilla, embrión. No se ve la parte de abajo, profe. Ahí lo ven, ahí está el embrión. Ese embrión es 2N, ¿sí? Y todo ese embrión está rodeado de reserva, que se llama, ¿cómo se llama esta reserva que rodea al embrión? ¿Se acuerdan? El endosperma. Endosperma, muy bien, esto es endosperma, que es 3N, ¿sí? ¿De dónde salió el endosperma esto? De la célula madre del endosperma. ¿De dónde salió esa célula madre del endosperma? De la unión de la gameta
masculina con los núcleos polares, ¿sí? Se formó esta célula madre que se dividió y formó el endosperma, que es el que rodea al embrión y es la sustancia de reserva de la célula. Y los tegumentos del óvulo, ¿sí? Que eran los dos azules, ¿se acuerdan que habíamos dibujado hace rato? ¿Sí? Esos tegumentos van a formar la cubierta seminal, ¿sí? Cubierta seminal. ¿De dónde salen? De los dos tegumentos, por eso decíamos que siempre las semillas están rodeadas por dos cubiertas seminales, la testa y el tegmen, también llamado, ¿sí? Lo más externo, una cáscara externa y una interna. ¿De dónde salen estas cubiertas seminales? De los tegumentos del óvulo, ¿sí? Los tegumentos del óvulo se van a modificar o transformar y van a formar entonces la cubierta seminal. Entonces, el resultado final de la reproducción sexual en las plantas con flores es esta estructura que es la semilla, ¿sí? Que portan las cubiertas seminales, el endosperma y el embrión. La siguiente pregunta, ¿de dónde salen todas estas estructuras? Bueno, el embrión sale, ¿sí? De sucesivas mitosis a partir del cigoto, ¿sí? ¿Y el cigoto de dónde sale? Y de la unión de las dos gametas, masculina con la femenina, ¿sí? Este endosperma que forma parte de la semilla, ¿de dónde salió? Bueno, de sucesivas mitosis a partir de la célula madre del endosperma. ¿Y de dónde salió esta? De la unión de la gameta masculina con los núcleos polares, ¿sí? Entonces ahí tenemos la doble fecundación. ¿Por qué doble? Porque siempre van a haber dos gametos masculinos que van a participar en la reproducción de las plantas. Uno para formar el embrión y el otro para formar, ¿sí? La reserva, ¿sí? De ese embrión, que después tiene que germinar. ¿Bien? ¿Está claro hasta acá? Profe, Sí. hay dos líneas. Una se llama cubierta seminal y la otra. Ah, dos líneas. Las dos son las cubiertas seminales. Una, la más externa, se llama testa, y la más interna se llama tegmen, ¿sí? No les llené de nombre porque lo único que nos interesa es que ustedes sepan que son las cubiertas seminales, que son dos, ¿sí? Profe, ¿Bien? Sí. ¿y los núcleos polares de la media de dónde salen? Los núcleos polares de la célula media salen, ¿se acuerdan que yo les dije que de la célula madre de la megáspora se dividía por meiosis y formaba la tetra de la megáspora? Una de ellas se divide y forma, ¿sí? 8 núcleos por 7 células, ¿sí? De esas 7 células había una que se quedaba en el medio, que tenía 2 núcleos. Ah, ¿sí? ya, sí. De ahí sale. Ah, bien. Ahí estaban los 2 núcleos polares. Bien, vamos a volver a compartir, así volvemos a cerrar esto, ¿sí? A ver, vamos acá, ¿sí? Entonces, vimos que el grano de polen, ¿sí? Venía con su célula vegetativa, que es el que forma este tubo. En ese tubo van, ¿sí? Los gametos masculinos. Uno se une con la ósfera y el otro se une con los núcleos polares de la célula media, ¿sí? Acá se lo ven. Esto en rojito está la gameta masculina, se une con la ósfera, y la otra gameta masculina se une con los núcleos polares de esta célula que está en el medio, ¿sí? Y entonces se forman dos estructuras diferentes. Dos células diferentes, ¿sí? Una es el cigoto, de la unión de acá sale el cigoto, es diploide, y la otra, la unión del otro gameto con los núcleos polares, se forma la célula madre del endosperma, que es 3N, ¿sí? Bueno, y entonces en la siguiente foto acá vemos cómo se unen todos, ¿sí? En la flor, ¿sí? Tenemos en la parte de masculina, están los sacos polínicos, ahí se forman los granos de polen, esos granos de polen se trasladan hacia el estigma de la flor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde se van a formar, ¿sí? Acá el saco embrionario, dentro del cual está, ¿sí? La ósfera o gameto femenino. Bien, entonces, este grano de polen tiene que llegar ahí. ¿Y cómo lo hace? Por el tubo polínico.
ahí descarga, hay una unión, una segunda unión, se forma el embrión, ¿sí? Con su reserva y su cubierta. Una vez que tenemos esto, sería el producto final de la reproducción sexual en las plantas, es la semilla. Y esa semilla luego va, con las condiciones adecuadas, va a germinar y va a originar nuevamente a la planta, ¿sí? Por eso se va a retomar el ciclo, ¿sí? Por el proceso de germinación va a volver de nuevo a formarse una nueva planta, ¿sí? Bueno, eso era en las angiospermas. Ahora tenemos las gimnospermas. En las gimnospermas no hay flores, ¿sí? Sino que hay estas estructuras que se llaman estróbilos, ¿sí? Los estróbilos femeninos, que son leñosos, y están generalmente en la base de las ramas. ¿Sí? Acá está el tronco y las ramas, ahí se ubican los conos femeninos. Así como hay estos conos de forma cónica, hay otras estructuras femeninas que son formas redondeadas, que también acá están verdes, pero después se vuelven leñosas y se abren, ¿sí? Ahí está, en estas estructuras femeninas o conos femeninos, ¿sí? Se van a formar las gametas femeninas. Y por otro lado, en los extremos de las ramas, vamos a encontrar los conos estaminados, es decir, donde se van a formar la gameta femenina. Es decir, no están en la misma flor como ocurría en las angiospermas. Acá están en estructuras diferentes, estróbilos femeninos y estróbilos masculinos. Uno están en las bases de las ramas y otros están en los ápices de las ramas. ¿Ven acá? Acá están, ¿sí? En este caso en la Incupresus o los ciprés, vamos a encontrar los conos femeninos, las estructuras femeninas o estróbilos femeninos que son redondeados, no son cónicos, ¿sí? Y las estructuras masculinas en los extremos de las ramitas, ¿sí? Y en estos otros, que no son cipreses, ¿sí? Vamos a encontrar de esta forma. Bien, esto es el gimnosperma. Bueno, en gimnosperma, como no hay flores, están estos conos, ¿sí? Estos conos ovulados, ¿sí? Que están formados por muchas escamas, ¿sí? Leñosas. A ver si tengo una foto de ellas. No, ¿ven acá? Estas son las escamas leñosas. Bien, ahí es donde se van a formar. ¿Sí? Vamos acá. Bien, entonces en cada una de estas escamas se distingue el tejido nutricio o materno, que se llama nuceo, dentro del cual se ubica la célula madre de la megáspora, ¿sí? Que es la diploide, que va a experimentar meiosis y va a formar la tétrade megáspora, ¿sí? De esa tétrade, 3 degeneran, lo mismo, está pasando lo mismo que en angiosperma, ¿no? 3 degeneran y una sola es la viable. Y esa única, una célula haploide, es la que por sucesivas mitosis va a formar esta estructura que se llama prótalo, ¿sí? El prótalo, entonces, es haploide, porque fíjense en que se formó de una de estas células de la megáspora haploide, ¿sí? Y en él se va a distinguir una región que se llama arquegonio, dentro del cual está la ósfera, ¿sí? Entonces tienen siempre en el prótalo, pueden haber 2 o un arquegonio, generalmente son 2, ¿sí? Dentro de ese arquegonio está la ósfera, ¿sí? Toda esta estructura es el rudimento seminal u óvulo, ¿sí? Que a diferencia de las angiospermas, en la gimnosperma está rodeado por un solo tegumento. ¿Sí? Acá, fíjense, este tegumento, el otro tegumento, están apoyados en esta escama ovulífera, ¿sí? Dentro del cual está el nucelo, y este es el prótalo, ¿sí? Donde se distingue este arquegonio. ¿Bien? Ahora, eso es en cuanto a la formación de la gameta femenina. La gameta masculina es un poquito más complicada, ¿sí? Y ocurre en los conos estaminados, que también tienen estas hojitas que se llaman microesporofilos, dentro de los cuales se distinguen estas células madre de la micróspora, que es 2N, la que va a experimentar meiosis y va a formar la tétrade micróspora, ¿sí? 4 micrósporas haploides, ¿sí? Todas ellas son viables, entonces vamos a agarrar una de ellas. Una de ellas va a experimentar mitosis y va a formar una célula protálica, que es esta chiquita del extremo, y una célula central, ¿sí? Esta célula central es la que va a dividirse nuevamente por mitosis y va a formar una célula anteridial inicial y otra célula protálica, la segunda célula protálica, ¿sí? Porque ya quedó esta célula protálica acá reducida.
¿sí? De esta célula central se forman entonces dos, anteridial inicial y otra célula protálica. Esta anteridial inicial es la que vuelve a dividirse y va a formar la célula vegetativa y una célula generativa, y siguen estando estas dos células protálicas que ya quedaron anteriormente, ¿sí? Luego, esta célula generativa es la que se va a dividir y va a formar la célula del pie y la del cuerpo, ¿sí? Y vamos a tener todavía el grano de polen inmaduro, ¿bien? Luego, ¿sí? Esta célula del cuerpo es la que se divide por mitosis y recién ahí se forman los gametos masculinos. Uno de ellos muere, ¿sí? Y por eso queda un solo gameto masculino. Diferente a lo que ocurría en las angiospermas, que quedaban dos gametos masculinos. Acá queda uno solo porque uno muere, ¿sí? Y queda la célula vegetativa que ya se había formado, ¿sí? Entonces, el grano de polen maduro de las gimnospermas, ¿sí? Tiene unas cámaras de aire que los hacen más livianos, y entonces es transportado por el viento, y en su interior está una célula vegetativa y un solo gameto masculino. Eso es lo que lo diferencia del grano de polen maduro de una angiosperma, que se acuerdan que dentro de él había una célula vegetativa y dos gametas masculinas. Acá hay una sola, ¿sí? Ahora, y además acá lo que lo diferencia de las angiospermas es que el transporte sí o sí lo hace el viento, no lo hace un animal, ¿sí? Entonces, tenemos el prótalo. No, va hace rato se fue. Fito femenino, ¿sí? Dentro del cual se distinguen los arquegonios y dentro del cual están las gametas femeninas, ¿sí? El otro gametofito masculino es el grano de polen, que está formado por la gameta única, gameta masculina, y la célula vegetativa, ¿sí? Entonces ahí tenemos prótalo y el gametofito femenino. El grano de polen es el gametofito masculino, ¿sí? Esto es en gimnosperma, ¿bien? Ahora, en la polinización, recordemos que lo traslada el viento. La fecundación acá es simple, no es doble como en las angiospermas, es simple. ¿Por qué? Porque en el grano de polen solo hay una gameta masculina que es la que se va a unir, ¿sí? Entonces llega el grano de polen, se entra por el micrópilo, se deposita acá en esta cámara de polinización, libera este tubo polínico, donde baja una gameta masculina, y si son dos, una muere, sí o sí una muere en el camino. Llega hacia acá, hacia el prótalo, donde está la gameta, ¿sí? La gameta femenina en cada arquegonio, y entonces de esa manera se forma la semilla, ¿sí? Y acá entonces, porque no hay doble fecundación, por lo tanto no se forma una reserva a partir de una fecundación, sino que la reserva lo constituye el mismo prótalo, ¿sí? Este prótalo es el que va a constituir la reserva de la semilla, ¿bien? Entonces, para cerrar este ciclo, a partir del árbol tenemos entonces los estróbilos masculinos o cono masculino y el cono femenino. En el cono masculino se van a formar los granos de polen, y en el cono femenino se van a formar entonces el saco embrionario o prótalo, ¿sí? Que es el gametofito, en este caso masculino femenino de la gimnosperma, ¿sí? Y ahí es donde va a migrar el único gameto masculino, ¿sí? Ahora, una cosa, chicos, se lo explicamos a este proceso, pero no hace falta que lo sepan, ¿sí? O sea, nosotros se lo explicamos que en la gimnosperma es una fecundación simple, que hay un solo tegumento del óvulo, que ahí no se forma una endosperma o reserva de la semilla, sino que hay un prótalo, ¿sí? Pero no hace falta saber más, es decir, cómo se forma el grano de polen de la gimnosperma, nunca le vamos a hacer esa pregunta, ¿sí? Sí, cómo se forma el grano de polen en la angiosperma, ¿bien? Bueno, ahora, la formación de la semilla, ¿sí? El producto final de la fecundación, una pregunta de final o de parcial, es siempre la semilla, ¿sí? Esta estructura de dónde se formó de la fecundación, ¿sí? Y entonces, en el caso, ¿sí?, del cigoto y la célula madre experimentan sucesivas mitosis. Cigoto forma el embrión
la célula madre del endosperma, el endosperma, ¿sí? Los tegumentos del óvulo, la cubierta seminal, ¿sí? Entonces tenemos la cubierta seminal o cáscara de la semilla, ¿bien? Bueno, y entonces las semillas gimnospermas, como no estaban en esas estructuras que se llaman flores, están desnudas en estas escamas ovulistas, ¿sí? Generalmente se forman dos, porque acordémonos que habían dos arquegonos, en cada uno había una ósfera, ¿sí? Que se une con un gameto, que es el único que viene en el grano de corte, ¿sí? En cambio, en las angiospermas, la semilla está siempre protegida por el fruto, ¿sí? Que es el que vamos a ver en la clase de mañana, ¿sí? Bueno, esto es la clasificación de la semilla, ¿sí? Que vamos a ver que las semillas se clasifican por dónde se ubica la reserva de la semilla, ¿sí? Entonces, vamos a tener distintos tipos de semillas según eso, dónde se ubica la reserva de la semilla. Las endospermadas, ¿sí? Las endospermadas, el endosperma está presente y rodea al embrión. Ese endosperma es triploide, ¿sí? El endosperma en este caso está representado por esta estructura en raya. El embrión está representado en negro, ¿sí? Entonces las semillas endospermadas tienen una gran cantidad de reserva en forma de endosperma, por eso se llaman endospermadas. En cambio las exalbuminadas o exendospermadas, fíjense que acá ya no hay raya, porque acá lo que se desarrolló mucho es el embrión, ¿sí? ¿Y qué pasó con este embrión? El embrión absorbe toda la reserva, se la guarda dentro de él, ¿sí? Y entonces la reserva queda dentro del propio embrión. Es el caso, por ejemplo, del poroto. El poroto tiene toda la reserva dentro del mismo embrión, no está por fuera, ¿sí? Tiene la cubierta seminal y el embrión directamente, ¿sí? Entonces ese embrión tiene toda la reserva y entonces la reserva es diploide porque es parte del embrión, ¿sí? Esas son las exalbuminadas, ¿sí? Después tenemos otras semillas, a ver, acá, las otras semillas serían las protaladas, que son propias de las gimnospermas, donde el prótalo, ¿sí? Es la reserva de la semilla. Acá está el embrión, y está rodeado por este tejido materno que es el prótalo, es haploide, ¿sí? Las nuceladas, el nucelo, ¿sí? ¿Se acuerdan? El tejido materno que rodeaba a la célula madre de la megáspora es el que se desarrolla y constituye la reserva de la semilla. ¿Por qué? Porque tiene un endosperma pero es reducido, ¿sí? Fíjense acá las rayitas son muy mínimas y acá lo más desarrollado es el nucelo. Por eso decimos que las semillas son nuceladas, ¿sí? El endosperma es escaso, ¿sí? Y entonces el nucelo es el que se desarrolla. Y el nucelo, recordemos que es diploide, ¿sí? Entonces tenemos reservas que son diploides, otras reservas como el prótalo que son haploides, y otras reservas que son triploides, como es el endosperma en sí, ¿bien? Eso es según la clasificación. Ahora, las cubiertas seminales de las semillas, ¿sí? Tegumentos, estas cubiertas seminal de las semillas se originan a partir de los tegumentos del óvulo, ¿sí? Entonces por eso son dos, una y dos, ¿bien? Está formada por la testa, que es externa, y el tegmen, que es interno. Y esa cubierta puede ser lisa, puede ser rugosa, puede tener pelitos, puede tener tejidos jugosos, ¿sí? Puede tener membranosos para transportarse por el viento, ¿sí? Y en el caso de la angiosperma, estas semillas siempre van a estar protegidas dentro del fruto, ¿sí? Que es lo que vamos a ver mañana, ¿bien? Bueno, entonces, esta diapositiva que les acabo de mostrar, que es de reproducción de las plantas, va a estar disponible en la plataforma, junto con un apunte, que es el que explica todo esto. O sea, todo lo que yo les expliqué está todo escrito, porque hicimos un apunte de esto que yo les expliqué, ¿sí? Que se llama reproducción sexual. Y ahí está tanto de las angiospermas como de las gimnospermas. Como les dije, nosotros les vamos a exigir sí o sí saber la reproducción sexual en angiosperma, ¿sí? De gimnosperma lo único que nos va a interesar
es cuál es la diferencia con las angiospermas, pero no cómo se forma cada gameta, ¿sí? Si ustedes lo quieren saber o estudiarlo, ¿sí? Es mucho más punto para ustedes, pero no hace falta, ¿sí? Muchas veces a nosotros cuando rinden los alumnos eligen este tema y dicen, profe, voy a hablar de reproducción. Bueno, a ver, ¿cómo que va? Empezar con gimnosperma. Uy, decimos, bueno, a ver, nos vas a asombrar. Profe, la clasificación también la toma, sí, también va a estar también en el trabajo final, para tener que investigar qué tipo de semilla es la especie que les toca analizar. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, recuerden que mañana a las 10 de la mañana vamos a dar fruto, ¿sí? Y como este tema es un tema que hace falta práctica, va a ser teórico, práctico, ¿sí? Y entonces yo necesito que tengan en su mano los siguientes frutos. Anoten porque yo también voy a anotar y les voy a exigir que los tengan, ¿sí? Porque para aprender mejor este tema, ¿sí? Hace falta tener ese material natural en la mano para que ustedes vayan viéndolo, ¿sí? ¿Qué frutos van a tener? Primero, chaucha o arveja, ¿sí? Traten de ir a la verdulería y comprar todo juntito, uno de cada cosa, o dos frutitos, 2 chauchas o 2 arvejas, ¿sí? Hace falta tener para poder analizar este fruto, ¿sí? Después, otro fruto que me hace falta que tengan es aceituna, o si tienen ciruela, o si tienen damasco, o si tienen durazno. Si ustedes se fijan, le estoy pidiendo algún fruto que tenga pepita o carozo adentro, ¿sí? Cualquier fruto que tenga carozo adentro, ¿sí? Ese es otro, ¿bien? Luego necesito que tengan una manzana, ¿sí? Manzana, ¿bien? O una pera, cualquiera de los dos está bien, ¿sí? Después necesito que tengan zapallito, el zapallito verde, ¿sí? Tengan 1 o 2, ¿bien? Puedo conseguir otro tipo de fruto parecido al zapallito, pueden conseguir zapallo, o pueden conseguir una calabaza, o una, ¿cómo le dicen esta otra? Es coreanito, zapallito coreanito, ¿sí? Cualquier fruto de ese tipo. Bueno, sí, el angola, perfecto, también, pero van a ser muy grandes. Prefiero el zapallito, cosa que lo podamos cortar y ver, ¿sí? Bien, naranja o cualquier cítrico, puede ser mandarina, puede ser naranja, puede ser limón, ¿sí? Pero que tengan a mano un cítrico, ¿sí? ¿Qué más me está faltando? Ah, y lo principal, el tomate. Tomate, cualquier tomate, puede ser un tomate perita, puede ser un tomate redondo, el que ustedes quieran, ¿sí? Y todos los frutos secos que encuentren, ¿sí? O sea, busquen algún fruto seco y tráiganlo. Puede ser esos que, ¿cómo le dicen? Helicóptero, creo que le dicen los que caen, son sámaras, ¿sí? Puede ser algún fruto seco que sea abierto, como una cápsula, ¿sí? Algún fruto seco tengan a mano, ¿sí? Y entre eso, lo que yo necesito que tengan dentro de esos frutos secos, necesito las pepitas de esas que ustedes le dicen, las pipas, que son de girasol. Bueno, girasol y maíz, ¿sí? Si ustedes lo consiguen al maíz, al choclo entero, bueno, y si no, un granito, ¿sí? Girasol y maíz, ¿sí? Y cualquier fruto seco que encuentren, ¿sí? Para poder analizar mañana. Además, quiero que tengan un platito, ¿sí? Porque vamos a cortar estos frutos y lo vamos a analizar por dentro, así que lo van a tener que cortar en algún plato, ¿sí? Y un cuchillo para hacerlo, para hacer ese corte, ¿sí? Y entonces, a medida que vamos analizando teóricamente el fruto, vamos a ir analizándolo prácticamente, vamos a ir resolviendo la parte práctica de fruto, ¿está claro? Entonces, mañana se resuelve el teórico práctico de fruto. Y ustedes
para la clase de jueves y viernes con la profesora Carolina, van a terminar de cerrar lo que vieron con Flor. Para eso van a tener que repasar el tema de Flor, ¿sí? Sí, el TP lo vamos a subir hoy ya mismo, ¿sí? Ahora corto con ustedes, voy a descansar un poquito y subo la teoría de hoy y el teórico práctico de mañana. ¿Está claro? Bien. ¿Está hasta acá, chicos? El viernes recuerden que le vamos a dar ya a conocer el trabajo final para cada uno, para que lo resuelvan en 2 días. ¿Está? Bueno. Nos vemos, chicos. ¿Sí? Profe, mañana a la tarde, ¿a qué hora es? Eso tengo que ver, creo que voy a buscar uno a las 4 de la tarde, no sé. ¿Sí? Igual toda la tarde ustedes tienen libre, ¿verdad? Los que tenían problemas de la mañana. Mañana sí, profe, toda la tarde. A la tarde, sí. Bueno, atiendan. Los que van a estar a la mañana, me estoy acordando que tengo examen. Tengo examen a las 10. Los chicos que tenían problemas de estar a la tarde, ¿qué otro día tienen libre? ¿El miércoles podrán estar a la tarde? Sí, profe. Sí, profe. Profe, Bueno, también tenemos miércoles a la mañana libre. también lo que pasa es que el miércoles a la mañana yo tomo examen a los de TAN, ¿sí? Así que yo martes y miércoles a la mañana tengo ocupado para dar clases, tengo examen, ¿sí? Entonces me queda a la tarde. Entonces, quedemos, chicos, que va a haber clase teórico-práctico de fruto mañana a la tarde, ya les voy a avisar bien cuando consiga el aula, ¿sí? Pero va a ser a la tarde, tipo 4 de la tarde seguramente, ¿sí? Y el miércoles a la tarde, seguramente también a las 4 de la tarde. ¿Está claro? ¿Sí? No va a ser a la mañana como estábamos quedando, porque recién me acabo de acordar que tengo el examen. Y tengo tanto el martes y el miércoles. ¿Bien? Bueno, estén atentos a los anuncios en las plataformas para que sepan bien ahí. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos mañana a la tarde y el miércoles a la tarde del otro grupo. Recuerden tener ese material de fruto para aprender bien este tema, ¿sí? Nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Profe, nos vemos. Vayan estudiando, vayan estudiando. Nos vemos, profe. Chao. Profe.